Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Hola, bueno, este, estaba leyendo mientras estaba preparando la clase en Infobae una noticia que decía que la vacuna contra el COVID-19 podría matar a medio millón de tiburones. Y estaba pensando, y entonces, o sea, si tengo que elegir una entre un millón de personas y medio millón de tiburones, ¿lo tengo que pensar? Y entonces le estaba buscando la razón del artículo para a qué se debe y a qué trae a colación. Al final no entiendo más nada, yo qué sé. Este, y también puede ser que no sea tan cierto, porque esto es Infobae, Infobae es Argentina, Argentina 70-30, la veracidad. Entonces tendremos que ir a buscar a alguna otra fuente más con un valor de, no sé, 80-20, 90-10 tipo BBC, a ver si dice algo de esto. Vamos a ver después. Bueno, eh, nos quedamos en el tema de dolor para ir terminando la sensibilidad superficial. Y, y habíamos, para, estamos por acá, vimos la cuestión del dolor, habíamos dicho que el dolor, acá, eso, el dolor era producido por terminaciones nerviosas libres, la sensación dolorosa podía ser estimulada por terminaciones nerviosas libres, que pueden ser, o bien están equipadas con diferentes tipos de receptores, como ser los del grupo TRP, de TRP, creo que ya les dije que quiere decir potencial receptor transitorio, que fue descrito inicialmente en receptores sensoriales. Son canales de calcio-sodio, son canales catiónicos, despolarizantes. El B1 asociado con el dolor y el calor, que estimulado también por capsaicina, ¿sí? Después los ASIC, el TRPA1 relacionado con el dolor mecánico y el dolor por frío, ¿sí? Y el TRP, me falta uno más por ahí. Y después, obviamente, todos estos pueden ser modulados a través de otros receptores que no son despolarizantes per se, pero que pueden estimular eh, o potenciar los otros anteriores, ¿verdad? Y habíamos visto este dibujo donde, obviamente, en la terminación nerviosa del axón receptor del dolor existe una cantidad de receptores sensibles a unas diferentes sustancias que implican inflamación, como todas estas que están acá, inflamación o coagulación, y de hecho la coagulación y la inflamación están íntimamente ligadas. La principal causa de inflamación son las infecciones y una forma de evitar las infecciones es coagulando la sangre, lo que evita que el germen o las bacterias que pudieron haber introducido en el cuerpo sigan avanzando, o sea que están básicamente ligadas. Hay una beta inmunológica defensiva del sistema de trombótico, más allá de evitar la pérdida de sangre, ¿verdad? Entonces están relacionadas. Después tengo acá una cantidad de sustancias que pueden generar dolor, y en general se trata de sustancias que libera el tejido cuando se daña, por ejemplo ATP,
por ejemplo, el potasio. Bueno, el potasio puede producir dolor porque produce despolarización, ¿verdad? Los hidrogeniones, etcétera, ¿verdad? Entonces, estas sustancias de por sí generan dolor. Y después sustancias derivadas del propio sistema nervioso que pueden generar dolor como amenazas de retroalimentación positiva. La misma historia, habíamos dicho que particularmente era importante los axones que conducen el dolor, que podían ser axones A delta o podían ser axones de tipo C, que son, de todas formas, son los axones más lentos, ¿verdad? Los de fibras A delta siguen siendo de todas formas mielínicos, pero son los más finos de los mielínicos, por ende los más lentos. Y las fibras C son las fibras amielínicas, o sea, las más lentas de todas, ¿verdad? Y estaban equipados con algunos canales de sodio regulados por voltaje particulares como el 1.7 y el 1.8. Bien, ya la pasé por alto, pero fíjense, después seguramente cuando les entregue la pueden echar un vistazo. Dicen básicamente en cada órgano la sensibilidad y qué tipo de fibras se encuentran, ¿verdad? Habíamos dicho que la capsaicina estimula la sensación de calor y la sensación de dolor, por eso cuando uno come picantes, en realidad le está agregando a la dimensión sabor, está agregando la dimensión calor y la dimensión dolor. Así que es comer algo que te hace doler, y bueno, y a veces eso podría ser placentero. Y hemos dicho que la capsaicina puede ser usada en parches para fomentar la respuesta vasodilatadora, porque le hace creer al cuerpo que hay calor en ese lugar, entonces en ese lugar el cuerpo se vasodilata. ¿Sí? Y la vía que transmite esta información dolorosa, térmica, y el prurito y el tacto no discriminativo es la vía anterolateral. ¿Sí? Había dos cordones que llevan información principales hacia el cerebro, información sensorial del cuerpo, que son los cordones posteriores que llevan toda la información high definition, que es la información táctil discriminativa, propioceptiva, vibratoria, ¿sí? Y después en la vía anterolateral, que es la que información más estándar, no por eso menos importante, sino más estándar, más lenta, ¿sí? Quizás más antigua en el curso evolutivo, que es la información térmica, dolorosa, el prurito, las sensaciones sexuales, que viajan, que hacen ya el decruzamiento, el cruce en la médula, entonces ya viajan del lado cambiado por la médula, ¿verdad? Diferente a las de los cordones posteriores que hacen su decruzación ya en el tronco cerebral. La primera neurona en ambas vías está en el mismo lugar, es decir, en el ganglio, en la raíz posterior, si se trata de todo el cuerpo, o en el ganglio de Gasser, si se trata de la cara, y estamos hablando del nervio trigémino, ¿verdad? Entonces, en el haz anterolateral se agrupa estos axones, siendo el principal el haz espinotalámico, llamado así porque nace en la médula espinal, nace en el asta posterior, la médula, y se dirige hacia el tálamo, por eso es llamado haz espinotalámico. Pero hay dentro de estos haces, hay otros que se podrían llamar retículo espinoreticulares, es decir, de la médula a la sustancia reticular o a otros núcleos, ¿verdad? Habíamos hablado de un haz espinotalámico, neoespinotalámico, es el lateral, que es el que lleva sobre todo información del dolor agudo, que es el dolor con mejor localización, porque es la vía más directa que viaja hasta el tálamo, y del tálamo hasta la corteza somatosensitiva, y por ende es la información que puede ser más ubicable, porque al llegar a la corteza es donde tengo los mapas, esa información se puede procesar. Si la información llega al tálamo, más o menos se puede ubicar; si llega a la corteza, es mucho más ubicable. En cambio, el haz espinotalámico medial o paleoespinotalámico transmitía la información más viejita, ¿sí? Sobre todo de nociceptores tipo C, que es el dolor químico y es el dolor térmico, el dolor sordo y el dolor inflamatorio. Todo eso va también al tálamo, pero antes pasando por una cantidad de otras estructuras, como el hipotálamo, sustancia reticular, la sustancia gris periaqueductal, el núcleo parabraquial, etcétera, ¿verdad? Entonces, por esta vía
era que obteníamos los aspectos desagradables, más allá de la información del dolor, el aspecto emocional y autonómico del dolor. Y autonómico habíamos hablado del aumento de la presión arterial, el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la sudoración, la bronco, todo lo secundario autonómico a el dolor. ¿Sí? Ahí tienen a la izquierda en verde el haz neoespinotalámico, es más directo, y a la derecha en azul el haz alioespinotalámico, que es quizás el más indirecto y que tiene más conexiones a nivel del tronco cerebral. Misma cuestión cuando estamos hablando del dolor derivado de estructuras de la cara y de la meninges, el responsable de enviar esa información es el nervio trigémino. Así que si tienen una carie en algún diente, el dolor lo está llevando el nervio trigémino y lo llevaría a través de su núcleo inferior, que es el núcleo espinal, que es este. Pero la vía es básicamente la misma, núcleo espinal, segunda neurona, cruce y va hacia la parte superior, ¿verdad? Este es habíamos visto que era el diagrama de Costanzo, que es muy simple. Fíjense que el número de neuronas de la vía es la misma, son 3 neuronas hasta la corteza. La primera neurona, ganglio de la raíz posterior. La segunda neurona, en la que varía de ubicación, porque en el caso de la columna dorsal, está en el tronco cerebral, en lo que serían los núcleos el núcleo gracilis y el núcleo cuneatus, en tanto que en el haz anterolateral, que es el que envía dolor, temperatura y demás, está en el asta posterior de la médula. Entonces acá la acusación es tardía y acá la acusación es precoz. Y lo que nos muestra este esquema es que al pasar aquí tengo todas estas conexiones con el tronco cerebral, estos colaterales, sobre todo al núcleo reticular, que son las que median esa adaptación emotiva y de autonómica del dolor. ¿Sí? Habíamos dicho que justamente esta conexión puede ser abierta o cerrada, habilitada o inhabilitada por otras neuronas que están en el asta posterior. Entonces se habla de como una puerta. Esa puerta se puede abrir y dejar que el dolor pase, o se puede cerrar y dejar que el dolor no pase. Y en general eso se puede hacer gracias a que hay neuronas liberadoras de endorfinas, como las encefalinas, que inhiben, como ven acá, la liberación de los neurotransmisores a partir de las neuronas que transmiten el dolor. Por lo tanto, si yo estimulo a esta neurona, básicamente no tendré dolor. ¿Cómo puedo estimular esta neurona? Bueno, hay centros superiores que lo hacen. Al decir centros superiores, hay centros del tronco, pero hay también centros corticales que pueden activar esta neurona, que podrían ser la explicación de por qué terapias mentales de concentración o de hipnosis podrían reducir la percepción del dolor. Y también otros estímulos externos pueden reducir la percepción del dolor. Por eso cuando uno se lastima, se tuerce un tobillo, se golpea la rodilla, lo primero que hace es frotarse, o sea, estimular el tacto en la zona donde está el dolor, reduce la percepción del dolor de dicha zona. Bueno, obviamente si me torcí el tobillo derecho y si me froto el codo izquierdo, no voy a sentir ningún tipo de alivio. Estoy hablando de la misma zona. ¿Por qué? Porque el tacto en ese instante se comporta como esto, que serían otras entradas sensoriales. Frotarse alivia el dolor, por lo menos en forma transitoria. ¿Sí? El frío también alivia el dolor, pero por otra razón. El frío reduce la conducción nerviosa. Entonces, si tengo mucho dolor, me puedo poner algo frío y de por sí eso merma el dolor y además reduce la inflamación. Y la inflamación, como vamos a ver, es un potenciador de la respuesta dolorosa. Así que si uno tiene un esguince de tobillo, ponerse frío parece bastante lógico. ¿Sí? O se percibe mucho con el tema de una quemadura. Si uno tiene una quemadura, mientras se ponga algo frío en esa quemadura, se reduce bastante la percepción del dolor. Lo único que no puede vivir así, ¿verdad? En algún momento va a tener que sacar el dedo del agua fría. Lo mismo inclusive con los dientes, ¿sí? Una carie, si no está abierta al exterior, puede inclusive mejorar con agua fría, ¿verdad?
se pone agua fría y cede un poco el dolor. Y la vía sería esta. Y con respecto a núcleos superiores también vamos a ver enseguida lo que sería el sistema de analgesia que tiene el cerebro. Habíamos visto esto, a partir del sistema anterolateral, el lado izquierdo sería la vía, el dolor fierce pain, sería el dolor rápido, el dolor transmitido por, sería sobre todo las fibras A delta, y que es sobre todo dolor mecánico, y que va hacia el tálamo y después de la corteza, por lo tanto yo lo puedo ubicar en forma fácil. En cambio, del otro lado tengo el dolor secundario, second pain, que es básicamente el dolor sordo, el dolor lento, el transmitido o iniciado a partir de fibra C. Termina en la corteza cerebral, sobre todo en la ínsula, que la ínsula es parte de mi sistema límbico, la ínsula es parte también de la corteza autonómica, así que voy a tener mucha reacción acá. Y pasando por la amígdala, el hipotálamo, y partes del tronco que generan, por ejemplo, el aumento de la tensión, la reducción del sueño, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, el lado derecho sería la vía que más modifica mi percepción del dolor, ¿verdad? La vía izquierda solamente me va a informar dónde ocurrió el accidente, en qué parte de mi cuerpo está el daño. Bueno, la información térmica y tacto grueso no discriminativo es conducido también por el sistema anterolateral, lo habíamos comentado, y habíamos visto cómo están involucrados los TRPM8 y B3, este es para el frío y este es para el calor, ¿sí? Llevando la información hacia el tronco cerebral y eventualmente hacia el hipotálamo. Es el lugar donde tengo el centro coordinador de la temperatura corporal, ¿verdad? Entonces, finalmente, la información tiene que ser derivada al área preóptica del hipotálamo para activar o acciones calentadoras o acciones enfriadoras. Algunas serán autonómicas y otras serán conscientes. En tanto para enfriarme como para calentarme, yo tengo hay actitudes conscientes que aceleran los procesos. En el caso de calentarme, bueno, habíamos dicho caminar o a hacerme de posición fetal para reducir la superficie de pérdida de calor o taparme, ¿verdad? En caso de enfriadora es quedarme quieto, buscar sombra, ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Y además había cuestiones autonómicas como ser la irrigación y la sudoración de la piel, la inervación del tejido adiposo pardo, etcétera. Ahí estaban las secuencias, habíamos dicho que algunas sustancias como la capsaicina de los pimientos y el alcanfor de esta planta, estos estimulan el calor, ¿sí? Y generan por ende vasodilatación y son los que son usados en los parches. Y del otro lado tengo la menta, ¿sí? El eucaliptol y el ajo estimulando el TRPA1. Esto se usa, el TRPA1 también está en los vasos sanguíneos y es el mecanismo por el cual el ajo, la lisina del ajo, que es una sustancia con azufre, puede producir vasodilatación y mejorar la circulación y la presión arterial. Bien. Vimos esto. Dijimos también que la fiebre es producida por que se activa, se le engaña, digamos, al cerebro para hacerle creer que hay frío, a pesar de que no lo hay. Y eso ocurre gracias a la producción en el lugar de prostaglandinas. Entonces se activa la vía calentadora por más que no haya frío. Entonces lo que se desarrolla es básicamente fiebre. ¿Sí? Se eleva la temperatura y las acciones son básicamente las mismas. La persona que va a tener fiebre, la piel se pone pálida, se pone fría, la persona empieza a temblar para generar más calor, se queda quieta, quiere abrigarse porque percibe como si hubiera frío, pero en realidad no hace frío, y todo eso estimula la producción de calor. Por más de que allá afuera haya 35 grados, uno siente frío por digamos, la activación por las prostaglandinas de la vía calentadora. Bien. La función de la fiebre nunca se la dije. La idea de la fiebre es, desarrollamos fiebre cuando hay, creo que les dije, a ver, la mayor parte, no todas las inflamaciones son secundarias a infecciones, ¿sí?
puede haber inflamación con fiebre secundaria a procesos neoplásicos, a procesos inmunológicos, incluso a procesos de daño hipotalámico. Está la fiebre central, el daño en hipotálamo puede producir fiebre, ¿sí? Ahora bien, para la naturaleza la principal causa de inflamación es la infección. Entonces, la fiebre para la naturaleza la está generando para reducir el ataque de microorganismos, sean virus o bacterias. ¿Cómo hace eso? Primero, los virus y bacterias no son homeotermos, es decir, no tienen un mecanismo de regulación de su temperatura corporal. ¿Por qué una bacteria me enferma a mí y no enferma a una gallina? ¿Sabe uno de ustedes cuál es la temperatura corporal de una gallina? Y solo hago la pregunta, primero para ver si saben, segundo para ver si les gustan las gallinas y tercero para ver si están ahí o estoy hablando solo. ¿Saben cuál es la temperatura corporal de un gallinacio? Ni idea, bueno, bien, más o menos 41 grados. O sea, la temperatura que para nosotros es 37, las gallinas tienen más temperatura. ¿Sí? Con los perros también hay una diferencia, pero no creo que sea, no es tanta, ¿verdad? Entonces las bacterias y virus que afectan a la gallina no van a preferirme a mí porque me van a considerar frío, por decir así, ¿verdad? Y a la inversa, ¿verdad? Entonces la idea de la fiebre es poner incómodos a las bacterias y a los virus. El problema, ¿cuál es el límite de la fiebre? Que si yo elevo mucho la temperatura, mis proteínas empiezan a funcionar mal y por ende todo en la célula funciona mal. Y pasado un punto del 41, 42, llego a los 43 grados y básicamente mi cerebro es una gelatina y deja de funcionar. Entonces, tiene que haber un punto límite. Yo puedo subirme temperatura hasta para producir daño a los microorganismos, pero no para producirme daño a mí. Tiene que haber un límite. Y además porque la temperatura, el aumento de la temperatura aumenta la capacidad fagocítica de mi sistema inmunológico. Entonces, estimulo de alguna forma mi sistema defensivo y al mismo tiempo deprimo la replicación de las bacterias y virus, ¿sí? Esa es la función y por ese motivo es que no es que bajamos siempre la fiebre, la bajamos cuando están llegando a niveles peligrosos, ¿sí? Nada, era eso. Por eso hacemos fiebre cuando hay infección. Y por supuesto no toda infección, ¿no? Si una infección muy localizada no va a producir fiebre porque la cantidad de citoquinas que se van a liberar van a ser muy pocas. Bueno, ahí está, este también lo habíamos visto, los diferentes tipos de receptores para los diferentes tipos de temperatura, ¿sí? Y habíamos hablado que había sensibilidades diferentes térmicas entre los sexos, ¿sí? Que aparentemente las mujeres eran más sensibles tanto a los cambios, al frío como al calor. Y yo había comentado que posiblemente se asocie también esto a la superficie corporal disponible para intercambio, ¿verdad? Habíamos comentado sobre el prurito, que también son fibra C, y que es muy parecido al dolor, pero es procesado de una forma diferente, y que en realidad el prurito cesa cuando se percibe dolor. Es el rascado, de alguna forma estimula las fibras dolorosas, y calma el prurito, ¿verdad? Por eso nos rascamos, ¿sí? Y que el prurito podría aparecer, o aparece cuando se estimulan ciertos receptores asociados a proteínas G, como el receptor de histamina, que es el clásico prurito por picadura de insecto, la histamina, o picadura de abeja, ¿sí? De hormiga, no importa, los insectos solamente producen la degranulación de granulocitos, de mastocitos, entonces se libera histamina y eso produce prurito. Pero también a través de otras sustancias que actúan a través de otros receptores, como los receptores asociados a la proteína MAS. Era el caso de esta planta, que inyecta una sustancia que puede producir prurito, ¿verdad? En general las plantas, hay muchas plantas pruriginosas, ¿sí? Y que utilizan estos mecanismos como defensa, ¿verdad? Para que se alejen los animales de sus hojas o se alejen de sus frutos, ¿verdad? Y que el prurito podía ser inhibido por el
scratching, el rascado, o inhibido por opioides, o reducido por, perdón, o estimulado por un tacto suave. Por eso habíamos colocado acá la plumita, el insecto, y obviamente en este abón, se llama abón, el abón es básicamente liberación de histamina, ¿verdad? Por eso en general tomamos un antihistamínico para el prurito, ¿verdad? Ahora bien, creo que comenté que en el dengue hay prurito que no puede ser, no está asociado a histamina, porque uno toma un antihistamínico y le sigue picando todo. Y después hay pruritos muy molestos. El prurito más molesto seguramente es el asociado a, ¿dónde estaba? El asociado a sales biliares, y la acumulación de sales biliares en la piel, en la sangre de la piel, se ve en pacientes que tienen obstrucción de la vía biliar, como un cáncer de páncreas, un tumor de Klatskin, o cirrosis biliar primaria. Y acumulación de sales biliares produce mucho prurito, y lo otro que produce prurito, y se ve mucho prurito, es en los pacientes con insuficiencia renal crónica. En ese caso se ve por microcalcificaciones debajo de la piel, y uno ve el paciente de la piel y ve que tiene mucho rascado, signos de rascado, ¿verdad? Y después, obviamente, si uno está en la calle todo el día, o no tiene un hogar, es una persona que vive en la calle y duerme en la calle, puede tener sarna y parásitos, ¿verdad? Dolor, prurito y sensación térmica de la cara son llevadas por el quinto para, ¿sí? Salvo esa porción especial de la parte interna del pabellón auricular, que es transmitida por el 7, el 9 y el 10. Los aspectos discriminativos del dolor son conducidos al núcleo del tálamo, y obviamente las conexiones con núcleos reticulares y otros núcleos del tronco tienen que ver con el aspecto emocional y emotivo. Y hablamos del reflejo corneano, que estimula cuando queremos saber si una persona tiene algún tipo de actividad del tronco cerebral. No lo buscamos en paciente consciente, por supuesto. Si está consciente, tiene actividad del tronco, o sea, no hace falta buscar más nada. Pero un paciente que está en coma, queremos saber si está en coma por una afectación cerebral, pero conserva funcionalidad del tronco, o si está en coma porque el tronco ya no está. Entonces, ¿cómo hacemos la diferencia? Bueno, buscamos reflejos de tronco. ¿Qué reflejo de tronco? Por ejemplo, el reflejo corneano, que voy a tener tanto como la vía aferente como la deferente al quinto par. Y que es tocar con algún algodoncito, algo suave, no con una aguja, por supuesto, la córnea, y eso evoca el parpadeo, incluso en un paciente no consciente, ¿sí? En coma. Otro reflejo de tronco que debe evocar es el reflejo fotomotor, es decir, iluminar el ojo y ver si la pupila realmente se contrae. Si se contrae la pupila, reflejo fotomotor presente. Eso es bueno en el sentido neurológico, ¿verdad? Después voy a buscar, obviamente, lo otro que se hace, para comentarles un poquito, quiero ver si hay centro respiratorio. El centro cardiovascular es regulador, así que por más que el paciente no tenga tronco cerebral, su corazón va a latir igual porque es automático, ¿verdad? Pero la respiración no. La respiración, el drive para la respiración, el marcapaso para la respiración está en el tronco. Entonces, lo que puedo hacer es, si está conectado a un aparato de ventilación mecánica, lo que se hace es generar una apnea, o sea, se hace una pausa en el aparato que puede durar entre 30 segundos a un minuto, y en ese tiempo se ve si el paciente hace algún esfuerzo para respirar. Lo que se hace es esperar que acumule suficiente CO2 su cuerpo para estimular realmente el centro respiratorio, ¿verdad? Si no ocurre, malas noticias. Y después se puede probar el reflejo nauseoso, ¿sí? Que es conducido por el glosofaringio del vago, y eso básicamente se logra, y el reflejo tusígeno, que es básicamente igual, se logra moviendo el tubo endotraqueal, ¿verdad? A ver si el paciente tiene sensación de querer toser. Si nada de eso ocurre, es muy probable que el diagnóstico sea de muerte cerebral. Esta foto era para mostrarles que la inervación del triquémino abarca también las meninges, que es básicamente lo que duele, junto con las arterias, como acá dice la arteria meningia media, que es lo que duele, las meninges y las arterias de las meninges, lo que duele cuando nos duele la cabeza. En general también nos puede doler la parte externa, nos puede doler el músculo asociado a la cabeza, es decir, el fronto occipital,
¿sí? Que es el músculo digástrico, ¿verdad? Entonces nos puede doler la superficie, los músculos superficiales, nos pueden doler estructuras profundas. Bien, la vía del dolor, que fíjense lo que importa acá, que es la decusación, el cruce es bien bajo, y enseguida se cruza porque la segunda neurona ya está en el asta posterior en el caso del cuerpo, en el núcleo espinal en el caso del trigémino, de la cara. Información dolorosa visceral es otra cuestión aparte, porque las vísceras primero no tienen la cantidad de receptores de dolor que tiene la superficie, y segundo, se maneja de forma diferente. La porción inicial del axón siempre está en la primera neurona, y la segunda neurona, perdón, el axón de esa primera neurona transmite o recorre o llega a la víscera a través de nervios simpáticos, ¿sí? Así que van junto con nervios simpáticos. O ganan el tejido visceral a través de nervios simpáticos. Finalmente, la información llega a la primera neurona y después es relevada a la segunda neurona, que está en el asta posterior, pero que es la misma segunda neurona que recibe información de la piel. Por lo tanto, como estimulo la misma neurona, sea porque me dañé la piel o sea porque tengo un daño visceral, el cerebro no sabe realmente cuál es el que duele más y dónde realmente está el dolor. Entonces el dolor visceral podría generar, solamente el dolor visceral puede generar lo que se llama dolor referido, es decir, un dolor que se percibe en la piel, pero es iniciado en una víscera y que no la piel necesariamente está relacionada con la víscera. Hay un chart ahí, un dibujito que muestra ese, pero lo clásico es, por ejemplo, el dolor del infarto en el brazo izquierdo, el dolor de la vesícula biliar en el hombro derecho, el dolor del bazo en el hombro izquierdo, el dolor de un cólico renoureteral, de una piedra en la vía urinaria irradiando hacia genitales. Esos son dolores irradiados. El dolor de creo que lo comentamos eso, el dolor de la apendicitis, que duele primero en el epigastrio, y no donde está el apéndice, ¿sí? Bien, a eso se refiere con dolor referido, que solamente puede ocurrir cuando se trata de dolores viscerales, ¿verdad? Bien. Bien. Entonces tenemos este era el chart que les decía, ¿verdad? Diferentes lugares de dolor nacidos, digamos, de diferentes vísceras. En general, todo lo que es abdomen, suele doler primero en el epigastrio, ¿sí? Y después en el traslado, ¿verdad? Todas las vísceras abdominales. En algún momento lo comentamos esto, creo. Sí, cuando hablamos de autónomo, ahí lo comentamos, que las serosas parietales están bien inervadas por el mismo sistema que inerva la piel y los músculos, por lo tanto el dolor en ese caso es bien localizado. Entonces cuando el dolor se produce inflamación de la pleura parietal o del peritoneo parietal, yo inmediatamente ubico rápidamente el dolor, ¿verdad? En cambio las serosas viscerales tampoco inervadas o nada inervadas. Entonces la inflamación de una pleura visceral en una neumonía no genera absolutamente ningún tipo de dolor. Y los parénquimas, dijimos, de órganos sólidos tampoco están inervados desde el punto de vista doloroso. O sea, una neumonía, si no se afecta nada más que el parénquima pulmonar, yo no la voy a sentir. Una neumonía no duele, ¿sí? El hueso, el tejido óseo no duele, salvo que se lesionen los periósteos. Por lo tanto, la osteoporosis no duele, a menos que haya una fractura. El cerebro tampoco dolía. Lo que duele son las meninges. Y así sucesivamente, ¿verdad? Bien. Y acá nos habíamos quedado. ¿Qué es la sensibilización? La sensibilización es el fenómeno por el cual una área en torno a una lesión evidencia hiperalgesia. Hiperalgesia es mucho dolor. El ejemplo típico es la quemadura solar. Cuando uno sufre de una quemadura solar, quedó mucho tiempo tomando sol, o estuvo jugando al fútbol sin protección, etcétera,
La zona que está roja, que está dañada, duele, pero por cualquier tipo de estímulo. Si te tocan, te duele, te roza la piel, te roza la ropa, te duele. Entonces eso es una situación de hiperalgesia, primero porque cualquier zona cercana ya duele. Segundo, se desarrolla un fenómeno que se llama alodinia, que está por ahí explicado. La alodinia es la aparición de dolor por estímulos que no son dolorosos, por ejemplo el tacto. Entonces, te tocan esa zona y ya te duele, pero el tacto no debería generar dolor. Entonces, hay una sensibilización. La hiperalgesia, es decir, la hiperalgesia sería la reducción del umbral doloroso. La alodinia, que es la aparición de dolor con estímulos que no son inicialmente dolorosos, son parte de la sensibilización ligada con el dolor. Resulta de la liberación de mediadores inflamatorios provenientes de las células del tejido dañado o de los propios nociceptores. En esta situación se llama reflejo axónico. El propio axón, por un lado, envía información, pero por otro lado descarga sustancias que fomentan más inflamación, generando una suerte de retroalimentación positiva. Estos mediadores actúan sobre los GPCRs de los nociceptores, reduciendo el umbral algésico, el umbral doloroso, y se incluyen dentro de estas sustancias el péptido relacionado con el gen del glucagón, la sustancia P, ATP, citoquinas, histaminas, prostaglandinas. Toda esta ensalada, mejor dicho, como es que dicen los libros, sopa inflamatoria, sopa de mediadores inflamatorios que estimula la información dolorosa, ¿verdad? Entonces, esto es lo que muestra en esta foto. El dolor inicial y el tejido dañado liberando una cantidad de sustancias, y esto lo que llama el reflejo axoaxónico. El axón envía información, pero por colaterales también se produce esta liberación. Y aquí se liberan, fíjense, sustancias P y CGRP. CGRP, proteína relacionada con el gen del glucagón, y sustancia P son vasodilatadoras y inmunomoduladoras. De hecho, estimulan más inflamación. Entonces, como le decía, hay una suerte de retroalimentación positiva. La idea del proceso inflamatorio es, punto uno, y la razón básicamente de esto es, punto uno, tratar de eliminar el agresor. En este caso el agresor es una astilla, medio difícil que un macrófago se pueda comer una astilla, así que la voy a tener que sacar con el dedo, ¿sí? Pero yo sé que hay un problema porque inmediatamente me duele, entonces inmediatamente voy a mirar a ver qué es lo que me está doliendo. Entonces si veo la astilla la saco, terminó la historia. Si entraron bacterias con esa astilla, obviamente posible porque la astilla no fue esterilizada antes que me entraran en mi dedo, es eliminar esas bacterias antes que generen una infección, antes que se sientan cómodas, ¿verdad? Y tercero, eliminar cualquier resto de células muertas e iniciar la reparación del tejido, porque estas células inflamatorias también se liberan factores de crecimiento que hacen posible estimular el crecimiento del epitelio para que cierre el espacio, ¿verdad? Así que la inflamación es necesaria, ¿sí? Y el dolor en este caso es necesario, primero, para, como le digo, para que me fije a ver qué me está doliendo. Y segundo, para que yo no use ese dedo. Y al no usarlo, no lo traumatizo. Y al no traumatizarlo, le doy tiempo a que se cure. A esto se llama triple respuesta de Lewis, que lo describió este médico. Suele producirse en 1 a 3 minutos del estímulo mecánico de la piel debido a liberación de histamina y CGRP. Si ustedes, es básicamente el síndrome del arañazo, ¿verdad? Si uno se marca la piel con algo filoso, no lo suficientemente filoso para cortarse, porque si no se corta, ¿verdad? Por ejemplo, la punta de un lápiz, lo que genera es esto, es decir, en la zona donde pasó el lápiz, en la zona donde sufrió el estímulo, se libera CGRP y eso genera que la zona se levante, se quede roja y se vea visible, ¿verdad? Esto se debe a la liberación de CGRP, ¿sí? El dermografismo, que sería la capacidad de escribirse en la piel, es una respuesta exagerada que se observa en pacientes con urticaria. Los pacientes con urticaria son sobre respondedores en este sentido, liberan demasiada CGRP y demasiada histamina. Yo no sé si tengo una foto de esto, creo que no. Entonces, esto se llama triple respuesta de Lewis. La triple respuesta es el color, la hinchazón y creo que el tercero era el prurito. El estímulo continuo de los nociceptores periféricos
evoca cambios en el procesamiento central de la información en el asta posterior. Es decir, como cualquier otro estímulo, puede ser visual, auditivo, en el caso del dolor pasa lo mismo. Si el estímulo persiste, se empiezan a generar cambios a nivel neuronal, ¿sí? Estos cambios incluyen un aumento del tamaño del campo receptivo y una disminución del umbral que se percibe, se llama hiperalgesia secundaria, así como la activación por estímulos no dolorosos, esto se llama alodinia. No sé, pensé que lo había escrito, ¿verdad? Por ejemplo, lo que decía, el roce de la ropa en el lugar inflamado te produce dolor, y eso se llama alodinia, y se debe ya a un cambio de conducta del circuito a nivel del asta posterior de la médula. La percepción de un estímulo inocuo como doloroso, ahí está, se conoce como alodinia y puede ser el resultado de una sensibilización central, es decir, a nivel del asta posterior de la médula. Estos cambios se asocian con potenciación del receptor NMDA del glutamato y reducción de los receptores GABA. La glía, o sea, astrocitos y microglia contribuyen liberando mediadores inflamatorios como prostaglandinas y factores de necrosis tumoral. O sea que participa también la glía, y hoy por hoy la glía en ese sentido se le ve como un actor ya no tan de reparto, sino como unos de los actores principales. Esta es la vía del dolor, y fíjense que en cada lugar tengo sustancias que pueden ser prodolorosas o antidolorosas. Obviamente aparece lo liberado por, en este caso, la piel, como la ATP, prostaglandinas, los macrófagos, las células incluso de Schwann, las bacterias pueden producir sustancias que producen dolor. A nivel del ganglio de raíz posterior, puede haber macrófagos, células satelitales, etcétera. Todo esto genera aumento también del dolor, los linfocitos. Y a nivel del asta posterior, además de la neurona del asta posterior, tengo astrocitos, células T, microglia, que pueden colaborar con la modulación del dolor. Se ha visto que la microglia y los macrófagos tienen un papel más importante en animales machos, mientras que los linfocitos T tienen un papel más intenso en animales hembras. De nuevo, aparece la influencia de las hormonas, en este caso en la modulación del dolor. Y más allá de que la percepción del dolor sea una percepción, todos estamos casi seguros, o yo por lo menos estoy casi seguro, mejor dicho, es de nuevo algo personal, que hombres y mujeres manejan el dolor de forma diferente, ¿sí? En el sentido que la mayor parte de los hombres de ciudad, y de nuevo, cuando hablamos de dolor tenemos que hablar de dónde estamos ubicados. Pensemos en gente de ciudad. La gente del campo es mucho más estoica porque está acostumbrado a dañarse, a lesionarse, porque trabajan los agricultores y demás. Entonces, para que esa gente sienta dolor y se refiera a dolor, tiene que ser un dolor muy intenso, ¿sí? Entonces, puede venir con tener un infarto agudo de miocardio y decirte, sí, me duele un poco, doctor. En cambio, un abogado de la City va a venir revolcándose en la cama. Y es el mismo proceso, ¿verdad? Y no es que el dolor, más dolor sea igual a mayor infarto, no es necesariamente así, porque el dolor es una percepción. Pero, digamos que ubicados en el mismo lugar, mujeres y varones, incluso de la misma edad, del mismo estrato social, del mismo lugar, van a tener percepción del dolor diferente. Y en ese sentido, el varón se queja mucho más de dolor que la mujer. De nuevo, quizá porque la mujer tiene dolores periódicos, por ejemplo, los dolores asociados a la menstruación, o quizás la naturaleza ya la prepara para la eventualidad de un parto, ¿verdad? En cambio que el varón no tiene esa constancia dolorosa, ¿sí? De hecho, si uno busca si uno tiene una clínica de dolor, la mayor parte de las personas que vienen con dolor crónico son mujeres, ¿sí? Así que se modula tanto, como vimos, la temperatura como el dolor se modulan en forma diferente en varones y mujeres. La percepción del dolor puede ser modulada por vías descendentes. Yo tengo un circuito que baja de mi tronco cerebral, mi tronco, hacia el asta posterior de la médula, justamente para modular la percepción del dolor, puestas en evidencia por el efecto placebo y la acupuntura probablemente. Es decir, ¿qué es el efecto placebo? Me dieron una pastilla, bueno, lo que expliqué ayer, sobre la anestesia. Les dije, por favor, anestesien, por favor, usen anestesia, y si no tienen anestesia, usen suero, pero digan que anestesiaron. ¿Sí?
¿Yo lo hice alguna vez? No, pero debería funcionar y va a ser mejor que nada. Y uno dice, pero no le estoy poniendo nada, estoy poniendo suero. Sí, pero el paciente no sabe eso. Y la idea del placebo es que, de alguna forma, si el paciente realmente cree que estoy dando un analgésico, activará en su cerebro la vía descendente que amortigua el dolor, que no tiene nada que ver con el fármaco que le puse, porque de hecho no le puse fármaco. Así que siempre la medicación para el dolor tiene una beta de placebo, ¿sí? Por eso preguntamos, yo particularmente pregunto, si viene alguien con dolor, siempre, ¿y qué toma para el dolor? Y a mí tomo ibuprofeno y se me pasa. Bueno, tomo ibuprofeno. No le cambien. Y si la persona sabe que eso le hace bien, le va a hacer bien, por la droga y por el efecto placebo. ¿Sí? Hay dolores que son mucho más difíciles de manejar. Las migrañas son más difíciles de manejar porque, de nuevo, en la migraña, primero que hay que ver si es migraña. La gente llama migraña a cualquier dolor de cabeza fuerte y eso es un error. Pero la gente puede equivocarse porque no es médico. Usted ya después no. Entonces, no todo dolor de cabeza es migraña. Y además la migraña tiene mucho componente hormonal, emocional. Entonces puede ser que pueda reducir el dolor real, pero no el dolor emocional. Por eso muchas de estas patologías con dolores crónicos se manejan luego con antidepresivos. Y además porque vamos a ver que los antidepresivos pueden mejorar esta vía descendente reguladora del dolor. Esta vía se inicia en la sustancia gris periacueductal del mesencéfalo y luego se distribuye en núcleo parabraquial, núcleos del RAFE. Núcleos del RAFE son núcleos serotoninérgicos, y el locus cerúleo, que era un núcleo noradrenérgico. Ahí está, utilizando serotonina y noradrenalina como neurotransmisores principales. Esta información descendente modula el dolor. Estos mismos núcleos hacia arriba, hacia la corteza cerebral, modulan el estado de ánimo. Entonces fíjense que la misma vía hacia arriba me está modulando mi estado de ánimo, hacia abajo está modulando mi dolor. Por eso es muy frecuente la asociación de dolor y depresión. Primero, porque puede ser que este sistema no esté funcionando bien ni para arriba ni para abajo. Segundo, el dolor produce depresión y la depresión produce dolor, o coinciden porque es el mismo sistema que está funcionando mal. Entonces no es loco pensar que uno pueda usar antidepresivos para el manejo del dolor. No para el manejo del dolor agudo, no es que yo me corté el dedo haciendo mi ensalada y me tomo un antidepresivo. No, estamos hablando de dolor crónico, ¿sí? Que es el dolor que va a alterar la calidad de vida de la persona. Pero hoy por hoy estamos usando antidepresivos en el manejo del dolor. Y algunos fármacos que son más de acción más neuromoduladora, por ejemplo la pregabalina, ¿sí? O la gabapentina y fármacos similares, ¿sí? A nivel del asta dorsal, del asta posterior, estas vías estimulan a interneuronas liberadoras de endorfinas, que fue lo que vimos en el esquema anterior. Otros estímulos, como la estimulación de mecanorreceptores, pueden también generar igualmente inhibición de la conducta dolorosa, como es lo que habíamos dicho de frotarse, ¿verdad? Entonces acá tienen ese circuito donde se están inhibiendo, en este caso, arriba se está inhibiendo la transmisión del dolor a partir de fibras A-beta, es decir, a través de mecanorreceptores que estimulan estas interneuronas que inhiben la neurona dolorosa. Entonces, frotarse reduce el dolor, ¿sí? Lo otro también que no lo comenté es que el dolor, como es una percepción, en general el cerebro le va a hacer más caso o le va a prestar más atención o va a tener más presente el dolor más intenso. Es decir, si yo tengo dos dolores, me va a doler uno, ¿sí? Y eso en la vida a veces diaria, si uno se golpeó, se apretó el dedo con una puerta o algo así, y después le duele su diente, le va a doler posiblemente más su diente que el dolor del dedo. Por más que la inflamación del dedo no haya desaparecido, pero en ese sentido el cerebro trata de enfocarse en un solo dolor. Y abajo tienen la información como sobre esta neurona dolorosa,
caen una cantidad de circuitos, y acá están las famosas liberadoras, neuronas liberadoras de endorfina, ¿verdad? Y acá vienen los núcleos del RAFE descendiendo y el locus coeruleus. Los núcleos del RAFE utilizando 5-HT, serotonina, y los núcleos del locus coeruleus utilizando noradrenalina. Entonces, a partir de esto se puede inhibir el dolor. Uno dirá, ¿y por qué entonces siento dolor si tengo un sistema de inhibición del dolor? Porque la idea es que yo sienta dolor. ¿Para qué? Para que me fije que me está doliendo y para que no utilice la zona que me está doliendo, ¿sí? De forma tal a que se mejore antes, ¿sí? Entonces, ¿para qué tengo un sistema de analgesia? Porque como el dolor no me deja pensar, digamos, llena mi pensamiento con dolor, y lo único que pienso cuando me duele algo es en el dolor, ¿sí? A veces cuando el dolor es no es tan intenso, es leve o moderado, yo estoy pensando en otra cosa, por ahí el dolor no me duele, ¿sí? Pero cuando yo no pienso nada más, usualmente cuando uno se va a acostar, los dolores le duelen todos, porque básicamente no está pensando en más nada, ¿verdad? Ahora bien, tengo un sistema de analgesia sencillamente para justamente inhibir el dolor por momentos, para que yo pueda funcionar y sacarme, por ejemplo, de una situación peligrosa. Es decir, si la persona está en una situación de agresión, está peleando, no conviene en esa situación que uno perciba el dolor, ¿sí? O perciba, la idea es percibir menos dolor. ¿Para qué? Porque puede seguir peleando. ¿Cuándo voy a percibir dolor? Después. Cuando salga de esa situación y se enfríe, le va a doler todo lo que le dieron, le va a doler. Sacado de ese contexto, algo más básico es los partidos de fútbol, ¿verdad? Cuando uno está jugando un partido, están, digamos, en caliente, como dicen los muchachos, no siente los codazos, no siente los rodillazos, no siente básicamente nada, sigue jugando. Cuando terminó el partido, le empieza a doler todo, que terminó el partido. Entonces, este mismo sistema que se enciende cuando estoy bajo tensión, los núcleos del RAFE, serotonina, noradrenalina, también participan en la disminución del dolor. Y creo que también se lo dije, es lo que ocurre con todos nosotros cuando estamos en el ambiente laboral y después nos vamos a casa. Cuando estamos en el ambiente laboral no me duele nada, la cabeza me duele cuando llego a mi casa. Y si, ¿por qué me duele la cabeza cuando llego a mi casa? Y bueno, la razón es que en tu casa tus niveles de estrés descendieron porque estás en tu casa y ahí empieza a doler lo que ya te dolía, ya estaba, digamos, molesto antes, pero vos no percibías por la activación de estos sistemas de analgesia. Y como ven, incluyen, empieza allá arriba la ínsula y la corteza cingulada, que es básicamente donde había llevado la información dolorosa. Va hasta arriba y después vuelve a bajar, vuelve a pasar por la amígdala, el hipotálamo, pasa por el tronco a nivel de la sustancia gris periaqueductal, y después pasa por los núcleos del RAFE, núcleo parabarqueal, que son núcleos que ya habían recibido información dolorosa, y termina en el asta posterior de la médula, que otra vez vuelve a mandar la información hacia arriba. O sea, te cierra un circuito, pero en este caso un circuito de modulación, donde tenemos, por ejemplo, locus coeruleus es noradrenalina, núcleos del RAFE es serotonina, y que también tengo receptores para endocannabinoides, CB1. Al igual que los opioides, los cannabinoides pueden ser utilizados para la reducción de la sensación de dolor, ¿sí? Tienen efecto analgésico. A nivel del asta posterior, de nuevo, tengo las endorfinas, que son la morfina, el GABA, y de nuevo el sistema endocannabinoide. La farmacología de los cannabinoides está en pañales. Obviamente, en reducida su utilidad por prejuicio, más que por ciencia. Hoy por hoy el prejuicio del vox populi puede mucho más que lo que dice el médico o el biólogo o el farmacólogo. Es decir, si vos le decís a alguien, bueno, sí, aceite de cannabis, por ejemplo, cierto. Si vos, eso ya sí, en el interior. Sí, dependencia, sí, no, y es cierto. Bueno, es raro eso, porque uno le dice, sí, fumate un porro, no, cómo no, pero vos fumás, pero mirá si me vuelvo adicto. Pero la gente, esa respuesta nunca lo tuvo cuando fue a fumar un cigarrillo, ¿verdad? La nicotina es igual o más adictiva que el cannabis.
pero nadie lo toma en cuenta, ¿verdad? ¿Y por qué? Bueno, hay un trasfondo ahí social, que tiene que ver con probablemente que se le tome a la marihuana como puede ser una droga de ingreso a otras drogas, pero si ese fuera el motivo, en realidad podríamos hablar del alcohol. Hay personas que se alcoholizan y después ya el alcohol no le alcanza más y ya tienen que buscar otro tipo de droga, o sea que el alcohol podría recibir perfectamente el mismo trato que recibe la marihuana, ¿verdad? Así que es una cuestión medio complicada. Lo que sabemos es que los cannabinoides, hay varios cannabinoides. Hay cannabinoides que tienen efecto, digamos, el efecto buscado en la marihuana, ese efecto idiotizante, si se quiere, ¿verdad? Liberador, etcétera. Y hay cannabinoides que tienen un efecto más analgésico, ¿sí? Entonces, posiblemente en los próximos años vamos a ir viendo fármacos derivados del cannabis, fármacos semisintéticos derivados del cannabis para el tratamiento de dolor crónico, convulsiones, ¿sí? O otras circunstancias. Por el momento no los tenemos. Y en nuestro país el uso de cannabis, algo que creo lo único se ha reglamentado es el tema de convulsiones cuando la convulsión ya no cede con nada más. Se puede usar en niños y demás, y en adultos también creo, el aceite de cannabis, que paradójicamente se trae de afuera cuando cannabis en Paraguay hay, para el manejo de convulsiones, ¿sí? Pero es solamente cuando ya no haya más otro fármaco para dar. Y en lo que se refiere a dependencia, la morfina también produce dependencia y la usamos, a nivel médico la usamos. Y si uno tiene un paciente con cáncer, que es un cáncer terminal, ¿qué le importa que el paciente se vuelva dependiente? ¿Cuál es el problema? Hoy por hoy a ese paciente yo no le puedo dar cannabis. El tramadol sí, el tramadol lo que pasa es que es un derivado menos potente, pero es un derivado de la morfina. Hay gente que se vuelve adicta al tramadol. Creo que era el caso de House. El House era el Vicodin, que es codeína. House era supuestamente adicto a la codeína. ¿Sí? En realidad uno no sé si es adicto a la codeína o no quiere ser adicto al dolor. O sea, si no se quiere sentir dolor y lo único que te hace bien es la codeína, bueno, sí, tomás codeína, ¿qué vas a hacer? La otra circunstancia es sentir dolor. No querés sentir dolor, porque cuando sentís dolor no funcionás. Entonces no sé si es adicción per se o que es lo único que te alivia, ¿verdad? Así que el dolor, ya les digo que empezamos a hablar del dolor, tiene es una situación particular. Ahí está, en la vía roja y verde es la vía por donde asciende el dolor, y la vía azul es por donde desciende la información inhibitoria, digamos, que empieza ahí en el núcleo gris periaqueductal, locus cerúleo, pasa por los núcleos del RAFE y desciende hasta la etapa posterior, liberando finalmente como neurotransmisor final las endorfinas. La estimulación de receptores de mecánicos de tacto y de presión reduce la información dolorosa, por eso el masaje funciona. ¿Sí? Frotarse funciona. ¿Sí? Y hay una base fisiológica, que es la que acabamos de describir. ¿La acupuntura puede servir? Sí. Hay varias cuestiones sobre la acupuntura, que es algo que la gente que se deja practicar dice que funciona. Así que, y si funciona, funciona. O sea, si vos te haces esto y te pasó el dolor, bien por ti. No te puedo discutir que a vos te funcionó. Ahora, me gustaría saber cuál es el mecanismo fisiológico por el cual funcionó. Entonces, hay gente que es solamente efecto placebo. Es decir, como crees que funciona, funciona. La otra, hay algunos investigadores que dicen que en realidad el dolor controlado, porque te están inyectando agujas, te están produciendo microdaños, el dolor controlado activa de nuevo la vía de analgesia. Entonces, de nuevo, al activarse la vía de analgesia, vos sentís finalmente menos dolor. Y capaz que son las dos, un poco de placebo, un poco de analgesia, un poco de decir estoy en manos de medicina milenaria, y no sé qué quiere decir, pero es básicamente eso, ¿verdad? Y uno tiende a pensar, ¿en qué momento
¿En qué momento la humanidad sintió la necesidad de clavarse agujas para aliviar un dolor? ¿Dónde empezó esto? ¿Cómo? ¿A quién se le ocurre? Lo que ven acá es lo que siempre comento cuando doy dolor, que es el parto, que es una situación de dolor eh, que, donde podemos evidenciar finalmente que existe un mecanismo de analgesia. En el parto, obviamente se producen estímulos dolorosos, pero que la mujer no debería percibir como al 100% porque si no, no podría parir. Entonces tiene que haber en esta situación aparece el sistema de analgesia. Lo que ven acá son fotos que saqué de internet sobre parto, se llama el parto naturalizado, que es el parto en la casa. Todos a través fíjense, de la bañera ahí, y la mujer para en la bañera. Sin anestesia, no a lo macho, sino a lo hembra, sin anestesia. Y ahí ven, ahí al lado puede ser el marido, puede ser el amigo, no sé quién es, no sé la relación del muchacho, pero a veces intervienen lo que llaman las dulas, con G, dula, que han tomado, que no son parteras, son gente que no tiene una formación profesional necesariamente, pero que ayudan en la contención psicológica y demás. Obviamente, con el solo hecho que una persona esté ahí al lado, ya es una contención, y si pensamos que el dolor es una percepción, ya la mujer ya se va a percibir por el solo hecho que haya una persona ahí, posiblemente menos dolor. Igual así, tiene que haber este sistema de analgesia funcionando, ¿verdad? No sé si alguna vez vieron acá, no sé si esto se está haciendo acá. En Latinoamérica en general, cada vez que viene la OPS, la OMS, la última que vino la OMS, creo, a Paraguay, a preguntar, che, ¿cuántos partos son vaginales y cuántos son cesáreas? El 80% eran cesáreas. ¿Por qué tantas cesáreas? Bueno, hay un trasfondo médico. La cesárea, digamos, al ginecobstetra le conviene la cesárea porque te dice, bueno, mamá, vos vas a tener un nacimiento mañana a las 7 de la mañana, porque yo voy a ir a esa hora al hospital. Entonces, a esa hora nace tu bebé. Cuando antes se le internaba a la paciente, y en qué momento nacía no sabemos. ¿Por qué? Y porque el bebé decidía cuándo nace, no el médico. Entonces tenía que haber un médico ahí esperando que el bebé nazca. Hoy no se puede hacer porque la idea es que tengan 10 cesáreas por día y no un parto. Ahora, siempre hay un médico en la sala de partos de cualquier hospital porque hay médicos de guardia. Lo que pasa es que ahora las mujeres quieren tener su parto con su ginecólogo, ¿sí? Porque su amigo, no sé cuál es la relación, ¿verdad? En fin, pero es una cuestión de la idiosincrasia local que no tiene nada que ver con la naturaleza real del asunto, ¿verdad? El peligro de este tipo de partos es que, obviamente, estas mujeres que han tenido este parto ya habían sido evaluadas antes, son partos de bajo riesgo, son partos cefálicos, son gemelar, no van a ser en su casa, supongo que, ¿verdad? Una locura sería. Y fíjense, cuando vean parto lo van a ver. No sé si alguna vez vieron un parto, cuando entran a una sala de parto lo van a ver. Digamos que el sufrimiento aparente de la madre se acaba cuando ve al niño. Se acaba, inmediatamente es así. Y es un evento que el hombre jamás podría hacer. Yo creo que no está preparado mentalmente, físicamente ni psicológicamente para hacer este tipo de hazañas, ¿verdad? Así que, y no vamos a hacer una encuesta, pero siempre digo, voy a hacer una encuesta, a ver cuántas mujeres de las presentes tendrían cesáreas y cuántas van a tener en su mente parto. Claro que ahora posiblemente, como están estudiando medicina, es medio difícil que piensan que se van a embarazar o van a tener hijos, no creo que estén en el horizonte a corto plazo, ¿verdad? Pero en algún momento lo van a pensar, y voy a tener parto, duele la cabeza del bebé y ya no duele, dicen algunas. Sí, la cabeza es lo más grande. Así que sí, así mismo, la cabeza es lo que va a estirar más, ¿sí? En la piel. Yo he visto con mis propios ojitos estos dos. He visto hacer episiotomía. ¿Qué es la episiotomía? La episiotomía es el corte que se hace en la piel del periné con una tijera,
es como agrandar el orificio vaginal, la vulva en realidad que se está agrandando, ¿verdad? Pues la vagina es elástica, es músculo, entonces se estira, pero la piel que está alrededor de la vulva es un poco elástica, entonces para evitar que la piel se desgarre se le hace un corte, se llama episiotomía. Y yo lo he visto en un parto, me acuerdo que estaba tan avanzado, el niño ya había coronado, se veía la cabeza y al ginecólogo que estaba atendiendo no le dio tiempo de poner anestesia, cortó. Les puedo asegurar que la mujer no se enteró en lo absoluto, ni mu dijo, de que se había cortado con la tijera músculo y piel. Estamos hablando de un corte de 5 centímetros. Sí, posiblemente sea eso. Ahora, yo me quedé asombrado porque a la pistola no es como que te corten un dedo. La mujer parió, la mujer parió y después obviamente sí, cuando se le fue a suturar, ahí se le puso la anestesia, porque obviamente se hace la episiorrafia, es decir, la sutura. Que de hecho, dicho sea pasado, suturé yo y no me quedó muy bonito. Pero no importa. La naturaleza sabia y después se arregla todo eso solito, ¿verdad? Así que esta es una condición donde se necesita obviamente el manejo del dolor. Justamente para que la mujer no se paralice. Por alguna razón que no entiendo, Hollywood, en general, los partos de la tele, nos muestran que son cosas dramáticas. Y obviamente si uno ve eso, la mujer no va a querer tener parto. Ninguno va a querer tener parto si ven que están pataleando, gritando como desesperadas. Yo he visto mujeres, sobre todo las mujeres que vienen del interior, partos que ni mu dijeron. Preguntaron, ya está, ¿verdad, doctor? Gracias. Como si hubieran ido al baño. Y te juro, ¿eh? Entonces todo depende de nuevo de la percepción dolorosa. Y todo esto, esta situación de ir a hacer los ejercicios, de hacer las clases preparto, son básicamente para hacer que la mujer sepa, para enseñar a la mujer qué tiene que hacer y al saber lo que tiene que hacer, cuándo pujar, cuándo no pujar, si puede gritar, no puede gritar, todo ese tipo de cosas que le enseñan, la mujer reduce su nivel de ansiedad y cuando uno está menos ansioso, le duelen menos las cosas. Entonces, de por sí, ya eso al producir, al proporcionar conocimiento, ya de por sí le hace que la mujer sienta menos dolor. Otra circunstancia muy simpática es, que creo que lo he comentado, cuando a los varones se les va a poner el suero en los hospitales y veo usualmente varones jóvenes de 18, 20, 22 se ponen pálido papel porque están viendo cómo sale su sangre o le están jugando con la aguja, ¿verdad? Lo cual quiere decir que, ya les digo, el manejo del dolor nuestro de hombres y mujeres es totalmente diferente. O por lo menos la percepción, o por lo menos la parte emotiva, no lo sé bien, ¿verdad? Esto que muestran acá es lo que llama el reflejo flexor, o reflejo de retirada, que es cuando tenemos una lesión, por ejemplo, que pisamos este caracol, la vía dolorosa hace sinapsis en el asta posterior y transfiere esa información a neuronas motoras del asta anterior para lograr que se flexione el miembro afecto. Y se va a flexionar el pie sobre la pierna sobre el muslo sobre el tronco. La idea es alejar el miembro, retraer el miembro y alejarlo del estímulo doloroso. El otro lado suele ocurrir lo opuesto. El otro lado se extiende justamente para cambiar el punto, mover el punto de apoyo y mover obviamente si flexionáramos las dos piernas caeríamos al piso. Eso de por sí, ¿verdad? Uno se tiene que quedar para mantenernos parados. Pero además es para correr el centro de gravedad y alejarnos aún más del dolor. Esto se llama reflejo flexor, reflejo de retirada, y no, como es un reflejo, lo puedo usar para explorar nervio y médula porque no requiere la conciencia. ¿Sí? Y más a uno le habrá pasado de tocar algo y sacar sacar el miembro y después fijarse a ver qué habían tocado, si se habían pinchado, algo estaba caliente, etcétera, ¿verdad? Esto que muestran acá es cómo se puede estudiar la sensibilidad. ¿Sí? Acá se está estudiando, y esto lo van a hacer en semiología. Yo ya a este nivel ya no trabajo, obviamente, porque estoy trabajando en la urgencia, no tengo tiempo de hacer todo esto, sino que mi examen físico está mucho más guiado por mi experiencia, no puedo evaluar todo, pero por ejemplo en un consultorio de pie diabético se tendría que evaluar esto para saber el estado de los nervios periféricos del miembro inferior, ¿verdad? Acá se está explorando
la vibración. Se hace con un diapasón y estoy estimulando básicamente los Pacchinis. Entonces se coloca sobre una superficie ósea y el paciente le dice, bueno, avísame cuando dejes de sentir que vibra, ¿verdad? El movimiento. Y ¿qué tomo parámetro? Mi mano. Entonces la idea es que más o menos cuando yo deje de sentir el paciente. Si el paciente deja de sentir 10 segundos antes que yo, es considerado normal. Después se hace esto que es para el tacto, que es como una cuerdita que se dobla, y al doblar se genera siempre la misma presión. Esto ya es para el dolor, ¿sí? Tacto suave, y estos son, en este caso es un pen que tiene un lado frío y otro lado tiene un lado caliente, entonces uno prueba dolor, temperatura, frío y calor, y esto este está midiendo la sudoración. Los pacientes diabéticos tienen usualmente daño de las fibras simpáticas y además de las fibras de dolor. Entonces, sienten esto, pueden sentir tacto, vibración, porque esto está conducido por axones más gorditos de a beta, pero ya cuando estoy pasando a tacto burdo o estoy pasando frío-calor, ya no perciben el frío-calor. El paciente diabético puede lavarse los pies con agua hirviendo y no sentir, para ella está tibia y está hirviendo. Por eso se les piden que se laven con agua fría, no lavan agua caliente, pues se pueden equivocar. Y el daño del sistema simpático produce vasodilatación y produce que el pie no sude. Y al no sudar el pie, se seca la piel, y al secarse la piel se producen grietas, y al agrietarse entran gérmenes, y al entrar gérmenes termina todo esto con una amputación. Entonces, la idea de evaluar el pie diabético justamente es evitar llegar a ese extremo, ¿verdad? Porque ahí terminamos. Hasta acá. Bien. Terminamos la primera parte, que es sentidos somáticos. Vamos a hacer un receso, son las 9. Vamos a seguir 9:30, seguimos y empezamos con la parte visual. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, nos vemos entonces 9:30.